Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y una vez más, ofrecemos disculpas, ¿verdad?, por las incomodidades que de repente surgen debido al cupo, y rogamos su paciencia y también su comprensión de que de repente estamos un poco apretados, hermanos. Creo que es un problema bueno. Filipenses capítulo 1, verso 19. Me dicen un amén y vamos a leer, hermanos. Bueno, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Oramos. Padre, muchísimas gracias por este privilegio tan grande que me concedes de seguir enseñando tu palabra. Permite, Señor, que este sermón sea de bendición para tu iglesia, que nos lleve a la madurez, al conocimiento, a la unidad de la fe, a dar frutos, Señor, que honren tu nombre. Ayúdame en este momento, necesito mucho de ti y mis hermanos también, Señor. Que en mí haya el denuedo, la pasión para enseñar, y en ellos el hambre, el deseo por aprender. Te pido todo esto, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Enfrentando la prueba con valor. Enfrentando la prueba con valor. Vamos a ver hasta el versículo 26 y vamos a estar estudiando entonces una vez más del 19 y luego ir avanzando poco a poco. El apóstol Pablo, hermanos, está preso. No solamente está preso, sino que además, hermano, está siendo calumniado por algunas personas que están tratando de añadir aflicción a sus prisiones, como aprendimos en el tema anterior, porque dice que comenzaron a predicar a Cristo por envidia y por contienda, para afligir al apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Pero aparte de eso, hermanos, el apóstol Pablo está esperando un día en que se va a presentar ante un juicio. Un juicio nada sencillo, un juicio, hermanos, prácticamente ante el hombre más poderoso del mundo, el emperador, una persona anticristiana. Y es en este contexto, hermano, que él escribe estos versos que vamos a ver el día de hoy. Y básicamente, hermanos, lo que vamos a aprender es que Pablo ve eso como una prueba que le está por venir, está por llegarle en cualquier momento esa prueba de ese juicio ante ese hombre poderoso, anticristiano, es decir, alguien que tenía una actitud hostil hacia las personas que eran como Pablo, ante una audiencia, hermano, llena de personas paganas. Y Pablo, hablando de ese día de prueba, de ese momento difícil que él está a punto de enfrentar, es que entonces escribe esta porción a los hermanos filipenses. Y básicamente, hermano, lo que el apóstol Pablo dice en esta porción, hermanos, es que él va a enfrentar lo que le viene sin temor, incluso ante la posibilidad de morir. Incluso aunque ese juicio termine con una sentencia de ejecución, él nos deja saber en estos versos que él va a enfrentar todo eso con valor, con esperanza, con fe, confiando, hermanos, en el Señor hasta el último momento de su vida. En la Biblia, hermanos, y en la historia de la iglesia, tenemos
el relato de gente que enfrentó sus pruebas con mucho valor. Quizás algunos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, hermanos, estamos enfrentando alguna prueba en nuestra vida. Estamos siendo probados, hay un momento en que estamos siendo probados, puestos bajo presión por algún asunto que nos está, hermano, estrechando y que nos está haciendo sentir en un conflicto. El día de hoy espero, por medio de este sermón, hermano, que podamos inspirarnos y que podamos, hermano, de alguna forma aprender del apóstol Pablo para poder enfrentar, hermano, nuestras pruebas con valor. En la Biblia encontramos a Daniel, que enfrentó la cárcel con valor, a José, Daniel y sus amigos, que enfrentaron el ser lanzados ante los leones, en el caso de Daniel, o el ser lanzados a un horno de fuego ardiendo, como fue el caso de los amigos de Daniel. Esteban enfrentó el ser apedreado con valor. Dentro de la historia de la iglesia tenemos hombres como Policarpo, que prefirió ser quemado en una hoguera antes que renegar de la fe, antes que renegar del Señor Jesucristo. Tenemos el caso también de Justino Mártir, que prefirió ser decapitado también antes que apostatar de su fe. Y sin duda alguna, el apóstol Pablo está entre esos grandes que cuando enfrentaron una prueba o enfrentaron el martirio, no retrocedieron. Se pusieron firmes y dijeron, acá estoy, como algunos mártires cristianos de los primeros siglos dijeron, muero por ser cristiano. Ese fue el grito que muchos cristianos dieron antes de ser lanzados a las fieras salvajes en el circo romano o de enfrentar la espada de un verdugo. Muchos de ellos gritaron, muero por ser cristiano. No había ningún otro delito que perseguir en ellos más que su fe. Vamos a empezar a analizar este pasaje, hermanos. Vamos a ir al verso 19 una vez más. Les repito, vamos a llegar hasta el 26 y luego vamos a tener un último sermón todavía en este capítulo. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta prueba que él va a enfrentar con valor. Porque yo sé, dice el apóstol, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Lo primero, yo sé. Habla de una esperanza prácticamente segura. Está confiado el apóstol. Está confiado, está tranquilo. Su seguridad en este verso nos dice que la basa en dos razones. La primera seguridad y confianza que él tiene de tener paz interior a pesar de lo que está pasando es que dice que él sabe que los hermanos de Filipo están orando por él. Dice, porque yo sé que por vuestra oración, él sabe que los hermanos están orando por su situación. Está a punto de enfrentar una corte terrenal ante el emperador, pero también sabe que hay una corte celestial que tiene el control de su caso. Porque mientras que se aclaran todas las cosas en la corte del emperador, en la corte del Señor todo está clarísimo. Pablo es inocente y no ha hecho nada más que predicar el evangelio. Y Pablo oraba mucho por los filipenses. De hecho, aprendimos todo un tema donde Pablo, del verso 4 al verso 12, hace toda una oración por los filipenses. Pero también confiaba en que los filipenses estaban orando por él. Se imagina que los filipenses hubieran sido negligentes y no hubieran estado orando por el apóstol Pablo. Y el apóstol dice, yo sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo seré liberado. Y los filipenses, nosotros ni oramos por Pablo. No, él confiaba, hermano, en que estos hermanos habían entendido la importancia de orar unos por otros. Hermano, debemos orar unos por otros, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros podemos hacer muchas cosas a favor de nuestros hermanos cuando están afligidos, cuando están pasando por una situación difícil en su vida. Usted puede orar por los enfermos, confiando que Dios va a escuchar su oración y creyendo con fe que el Señor va a tener hermano, misericordia de esa persona que está enfermo o de cualquier otra situación que alguien está pasando. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la misericordia de Dios y pedir con fe a favor de cualquier situación que nuestros hermanos necesiten. Eso es lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Es bien importante entonces, hermano, que nosotros oremos. El mismo apóstol Pablo necesita, hermano, oración. ¿Quién eres tú para no necesitar oración?
Si Pablo mismo está diciendo, yo sé que por la oración de ustedes, la oración que ustedes hacen por mí, eso va a resultar en mi liberación. Vemos aquí en esta parte, hermano, la humildad del apóstol Pablo, un hombre de su calibre espiritual, rogando las oraciones de los hermanos. En varias citas el apóstol pidió oración, pero hay una que me llama mucho la atención, es Romanos 15:30. Mire la forma en que el gran apóstol Pablo, hermano, pide oración en Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, escuche la humildad, que me ayudéis orando por mí a Dios. En ningún momento dijo el apóstol Pablo, yo soy el apóstol Pablo y no necesito oración. No, él humildemente reconoció, hermano, que necesitaba la oración de los hermanos. Usted la necesita, yo la necesito. Todos, hermano, necesitamos que alguien interceda por nosotros, hermano, ante el trono del Señor, pidiendo por nuestras necesidades. Lógicamente usted también está orando por su situación y su problema, pero usted sabe, usted debería de saber, como el apóstol sabía, yo sé que por vuestra oración. Usted debería de saber también que hay un grupo de personas que más que allá de ser meramente amigos de café y pan, son amigos de oración. Son amigos que usted sabe que son espirituales, que son cristianos, que todo lo filtran por la palabra, por la voluntad de Dios, por lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. En otras palabras, confía en las oraciones de los hermanos y confía que el Señor las oirá y que habrá una respuesta que el Espíritu Santo atenderá a favor del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, no está solo en la cárcel, está con el Consolador. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes y los consuele y los aconseje y vea por ustedes. Los cristianos somos humanos y algunas veces nos podemos sentir solos, especialmente cuando estamos en un problema. Usted quizás me entiende, si usted alguna vez ha pasado por un problema y tú sientes esa como que te sientes solo. Y sí, como humanos nos podemos sentir solos, pero pregunta, ¿puede el cristiano estar solo? En realidad nunca está solo, porque el cristiano siempre tendrá la ayuda, hermano, del Señor y el Señor siempre estará ahí con ustedes. Jesucristo mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esos momentos en que usted siente que la prueba es muy pesada y que está quizás usted flaqueando, usted dice, yo no estoy solo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque en realidad nunca estamos solos, Él estará con nosotros siempre. Y esto, dice Pablo, resultará en mi liberación. Pablo está confiando que por la oración de los hermanos y la ayuda que el Espíritu Santo hará en respuesta a la oración de los hermanos, eso resultará en su liberación. ¿Liberación de qué? Aquí hay un pequeño debate porque la palabra que usa Pablo para liberación es la palabra soteria, que significa liberación, pero que puede ser tanto liberación física como liberación espiritual. Esta palabra soteria es donde viene, por ejemplo, soteriología, que es una ciencia que estudia las doctrinas de la salvación. Ha generado la idea, cuando Pablo usa esta palabra, en ciertos comentaristas, de que puede ser que Pablo se esté refiriendo a la liberación de las cadenas, porque está encadenado a un soldado romano, y puede ser que se esté refiriendo a esa liberación física de las cadenas y a salir de la cárcel, pero que también es probable que como Pablo está usando la palabra salvación, en el sentido espiritual, Pablo esté diciendo que aunque no sea liberado de la cadena, al final será salvo en el sentido de que aunque lo maten, acabará siendo liberado de la cadena. ¿De dónde se deduce esto? Eso se deduce porque en el siguiente versículo que vamos a ver, dice Pablo que la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo dará su liberación, aunque sea en vida o aunque sea en muerte. Y lo vamos a ver, vaya conmigo al verso 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Y de aquí es donde nace la teoría. ¿Por qué si en el verso anterior, 19, Pablo está tan seguro que va a ser liberado de la cadena, físicamente hablando, y salir de la cárcel? ¿Por qué en el verso que sigue acaba diciendo o por vida o por muerte? Entonces es probable que esta palabra liberación, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, de una u otra forma, ya sea que yo sea liberado de este soldado y sea puesto en libertad, o sea ejecutado, de todos modos mi ejecución redundará en mi liberación de esta cadena. Y es una fe fuerte, hermano, hablar así, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Es fuerte, ¿no? Que una persona llegue a esta convicción y diga, ya sea que yo viva, ya sea que yo muera, gloria a Dios. Al final todo va a obrar para mi bien. Conforme anhelo, dice, mi esperanza de que nada seré avergonzado. Pablo tiene entonces un anhelo, tiene una esperanza. Él sabe que él no será avergonzado, sino que toda esta situación, dice, acabará más bien magnificando a Cristo. Esa palabra magnificar, hermanos, habla de hacer grande, de aumentar, de que las personas vean en la vida de Pablo a Cristo y glorifiquen a Cristo y se den cuenta que Pablo por medio de su vida hacía que Cristo fuera magnificado, es decir, hecho más grande, ¿no? Como cuando tú agarras una lupa, de ahí donde viene la palabra magnifier, para lupa en inglés magnifier, que tú lo agarras ese cristal y haces que algo que tiene un tamaño regular se vea más grande. Esa es la palabra que está usando aquí Pablo, que Cristo sea magnificado, ¿ok? Por medio de mi vida. Dice Pablo, antes bien, con toda confianza. Con toda confianza. Y él está hablando, hermano, de cómo él se está sintiendo preparado para enfrentar al emperador. Eso es lo que quiere decir esta parte. La palabra para confianza habla de franqueza. Y él lo que dice es que cuando él se llegue a presentar ante quien se tenga que presentar, él va a decir la verdad. Él no va a tener miedo. Está diciendo Pablo, yo sé, yo tengo confianza conforme a mi esperanza, que cuando llegue ese momento de pararme frente al emperador y ante toda su audiencia, yo voy a hablar la verdad, no voy a callar la verdad, no voy a temer. Incluso aunque el faraón se enoje y acabe ejecutándome, yo voy a decir lo que tengo que decir. Necesitaba un valor especial, un valor que solamente nos puede venir, hermano, por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Es muy cómodo predicar en la iglesia local, en el púlpito, pero que me citaran a mí para mañana a ir a la corte de justicia de un país a enfrentar a una serie de gente que quieren poner una ley antibíblica y que me digan, a ver, defiende aquí, ¿por qué crees tú que esta ley no debería de pasar en el Congreso? Eso es otra cosa. Ahí necesitas una confianza, un valor, un denuedo, una gracia especial de parte de Dios para enfrentarte a un grupo de paganos que lo que quieren es hacer algo que va en contra de la voluntad del Señor. Para eso necesitaba entonces estar lleno de valor, de gracia, de poder, de sabiduría de parte de Dios, y él tiene esa confianza que el Señor no lo dejará. Porque en el pasado Pablo ya ha enfrentado gente importante como el sumo sacerdote, como Agripa, como Félix, gobernadores de diferentes provincias que Pablo ha enfrentado y que ha defendido el evangelio sin ningún temor ante esas personas. Más bien dice, Cristo será magnificado o por vida o por muerte. Pablo está diciendo, ya sea que ese juicio de mi liberación, yo salve la vida, o ese juicio de mi condenación y acabe muriendo, yo me aseguraré que el nombre de Cristo sea glorificado, que Cristo sea magnificado. Inclusive yendo al martirio, Cristo será glorificado. Nosotros, hermano, como cristianos, nosotros hacemos o que Cristo sea vituperado por las personas o que Cristo sea magnificado y glorificado. Dependiendo cómo nosotros, hermano, hablamos, dependiendo cómo nosotros pensamos, cómo actuamos como creyentes, eso produce o bien a Cristo vergüenza o bien a Cristo gloria. Pero Pablo está seguro que la vida de él va a producir a Cristo gloria porque él está dispuesto a morir por Cristo. La pregunta para nosotros sería, ¿nuestra vida produce a Cristo gloria o produce a Cristo vergüenza? Porque al padre se le juzga muchas veces por cómo son los hijos, al maestro se le juzga muchas veces por cómo son sus alumnos, a un líder de un movimiento X se le juzga por cómo son sus seguidores,
Y a Cristo se le juzga muchas veces por cómo son los cristianos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano, de que por medio de nuestra vida Cristo sea glorificado y Cristo sea magnificado. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Este verso, hermano, todos nosotros deberíamos aprendérnoslo de memoria. Porque usted sabe que hay dos cosas bien seguras, decían por ahí en esta vida, que son los impuestos y la muerte. La muerte es segura. Solamente hay una forma de salir de esta vida, hermanos. Muertos. Es la única. No hay otra, hermano, mientras el Señor no regrese, hermano. Pablo está esperando juicio. Pablo sabe que él no puede predecir exactamente lo que va a suceder. Por eso un verso antes dice o por vida o por muerte. Pero Pablo dice, no, lo que sea que pase, yo estaré bien. Porque yo he vivido para Cristo y cuando yo muera, lo único que será es una ganancia. Mucha gente ha dicho que este hubiera sido una frase ideal para la lápida del apóstol Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que pusieran eso en nuestra lápida, hermano, escrito ahí. Otra gente ha dicho, no, yo creo que lo más ideal para la lápida del apóstol Pablo hubiera sido 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Decía cosas, el apóstol Pablo, hermano, ante la perspectiva de morir, decía cosas, hablaba cosas llenas de fe. La muerte al apóstol Pablo, hermano, no le daba miedo. Vamos a aprender un poco hoy por qué el apóstol Pablo tenía esta convicción tan grande, hermano, de que la muerte no le daba miedo. Porque por lo general, hermano, es humano temer la muerte. Es de humanos temer a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor hizo al hombre originalmente, Dios no hizo al hombre con la idea de que el hombre necesariamente muriera. No fuimos diseñados para eso. Cuando Dios hizo al hombre del espíritu y la tierra y los juntó, el propósito de Dios era que esa separación en sí no se produjera más. Pero Adán desobedeció, comió del árbol que no debió haber comido y a causa de esa desobediencia entró ¿qué en el mundo? La muerte. A Adán, y de Adán pasó a todos los hombres. Todos somos descendientes de Adán, todos morimos. Entonces por eso es que morir es algo que nos da miedo. No fuimos diseñados para morir. La muerte vino a causa del pecado. Entonces, obviamente, cuando ya alguien siente que va a morir, empieza a tener una crisis o tiene una experiencia cercana a la muerte, pues te puede dar hasta un ataque, una crisis de pánico, de miedo, de terror enfrentar la muerte, porque no fuimos diseñados para eso. Mire lo que dijo el famoso líder del hinduismo, Gandhi. Mire lo que dijo acerca de la muerte cuando ya se miró viejo y enfermo. Dijo Gandhi, mis días están contados. Es poco probable que viva mucho tiempo más, tal vez 1 año o un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en un cenagal descorazonador, es decir, en un lodo espantoso. Todo a mi alrededor es oscuridad, oro por ver la luz. Son las palabras, dicen que las palabras de un moribundo son las palabras más sinceras que alguien puede decir. Las palabras más sin hipocresía, que no están buscando ninguna agenda personal. Y vemos a este hombre, hermano, del hinduismo, lleno de angustia ante la posibilidad de su inminente muerte. Pero ¿cómo vemos a Pablo, hermano, ante la posibilidad de su muerte que se acerca? Lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de seguridad. Pidámosle mucho al Señor que nos ayude a morir así, hermanos. A morir, hermanos, llenos de fe, llenos de tranquilidad, llenos de paz. Yo sé que no es fácil, pero yo creo, hermanos, que también el apóstol Pablo era un hombre de oración, de intimidad con Cristo, de una vida real de relación, hermano, con el Señor. Y de ahí es donde venía, hermano, su fuerza. De ahí es donde venía, hermano, su valor para enfrentar una prueba tan difícil como la que le estaba a punto de venir. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Usted sabe que Pablo no nació siendo cristiano. Pablo hubo un momento en su vida en que se convirtió. Algunos eruditos no están 100% de acuerdo. Algunos dicen que se convirtió cuando tenía unos 34 años de edad.
Y lo que Pablo está diciendo es que desde aquella vez, en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, cuando él tenía más o menos, si usted quiere redondeémoslo a 30 años de edad, y él conoció a Cristo, desde ese momento, hermano, Cristo se volvió su vida. Ya todo para Pablo giraba en torno a Cristo. Todos sus credenciales como un excelente judío, religioso, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, irreprensible de acuerdo a su mente de él en cuanto a la ley, etcétera. Dice, y tuve todo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un hombre que vivía constantemente, hermano, en la presencia de Dios. Nos preguntamos, ¿de dónde sale el valor de Pablo para decir el morir es ganancia? De la frase anterior, para mí el vivir es Cristo. No está tan lejos la respuesta, ¿verdad? Está ahí mismo, en el mismo versículo. ¿Cómo puede decir Pablo que morir es ganancia para él? Porque tienes que leer la primera parte, donde Pablo todo lo que hacía era para la gloria de Cristo. El morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que lo único en sí que lo estaba separando de Cristo, de estar ya verdaderamente con su Señor, era estar vivo. Era lo único que lo separaba de ir verdaderamente a estar con Él. Entonces dice, el día que muera, la muerte lo que va a hacer es acercarme y llevarme verdaderamente a la presencia de Cristo. En 1 Corintios 15:55, Pablo dijo algo muy importante acerca de la muerte. Pablo le hizo una pregunta a la muerte, como si estuviera hablando en una escena poética con la muerte, y Pablo le hace una pregunta a la muerte en 1 Corintios 15:55, y Pablo le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le pregunta Pablo a la muerte. Pero es una pregunta retórica y está hablando de que la muerte no tiene aguijón. Pablo en su mente, hermano, se imagina la muerte como si fuera una abeja que lo está persiguiendo, pero que no tiene aguijón. Usted sabe que cuando las abejas pican, dejan enterrado el aguijón. Le pican a una persona y dejan enterrado el aguijón. Si un día, por ejemplo, usted se mete una abeja a casa y le pica a alguien de la casa, ya los demás no tendrían por qué salir corriendo. ¿Por qué? Porque la abeja ya no tiene aguijón, se lo dejó al primero que picó. Y Pablo dice, ¿qué me puede hacer a mí esta abeja que no tiene aguijón? Puede venir a intentar picotearme y no me va a hacer nada, porque no tiene aguijón. Y la pregunta es, ¿por qué la muerte no tiene aguijón? ¿En qué momento la muerte perdió su aguijón? Y Pablo lo que está diciendo es que para él que es cristiano y que cree en Cristo, cuando la abeja sin aguijón o la muerte picó a Cristo y lo pensó que lo mató, esa muerte se quedó sin aguijón. Y entonces ahora cuando la muerte a nosotros viene a tratar de picarnos, no tiene aguijón. Pastor, ¿significa eso que no vamos a morir? Sí, vamos a morir. Pero lo que quiere decir es que eso en realidad, en lugar de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios, nos lleva a nuestra reunión con Dios. Por eso Pablo dice, al final de cuentas, la muerte acaba siendo una ganancia para mí. Y alguien dirá, pero qué triste, porque finalmente la muerte picó a Cristo y le enterró el aguijón a Cristo. Sí, pero ahí mismo en 1 Corintios 15:55, luego dice Pablo al sepulcro, ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando la muerte picó a Cristo creyendo que lo iba a matar para siempre, resulta que 3 días después Cristo se levantó de entre los muertos, la muerte quedó sin aguijón, a los cristianos no nos puede hacer más que llevarnos ante Dios. Y por cuanto Cristo resucitó, venciendo al sepulcro, nosotros también resucitaremos para estar para siempre con Él. Y esta es la razón por la que Pablo, hermano, tiene este entendimiento de decir, no hay nada que temerle a la muerte. Final de cuentas me acabará llevando con mi Salvador, con quien yo he vivido todos estos años desde que yo me convertí. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, ok, ahora si seguir vivo acá es algo bueno porque hay hermanos que me necesitan y mi labor puede ser fructífera para ganar a otras personas, entonces dice Pablo, yo no sé qué escoger.
Está puesto Pablo entre dos situaciones. Dice, yo quiero estar con el Señor, para mí el morir es ganancia, sin embargo la iglesia también me necesita a mí. Hay ministros, hermano, que son de bendición para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y un día van a partir y se van a ir para estar con el Señor, pero la iglesia va a sufrir un poco la ausencia de esas personas, ¿no? Pero como nadie es indispensable, al final de cuentas el Señor tendrá cuidado de su obra, de su iglesia, siempre. Aunque muera el pastor más ungido, el predicador más usado del mundo, la obra de Cristo siempre seguirá. Pero sí hay personas que parten a la presencia del Señor. Dice, no sé qué escoger, dice el apóstol Pablo. Se encuentra en un dilema. No sé si han oído la frase estar entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared significa estar entre dos peligros. Pablo no está entre la espada y la pared, porque Pablo no está entre dos males. Pablo está entre dos bienes. Fíjese la disyuntiva de Pablo, está entre dos bienes. O el Señor o sigo viviendo. Y sigo viviendo y haciendo la obra del Señor. En el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No está sufriendo el apóstol Pablo cuando dice estoy puesto en estrecho, no es necesariamente sufrimiento, pero sí hay dos opciones. Lo que podemos ver es que él se está regocijando a final de cuentas en ambas alternativas. Y le tocó entonces al apóstol Pablo escoger no lo que era mejor para él, porque para Pablo ¿qué era mejor? Para Pablo era mejor partir con el Señor, pero le toca escoger lo que es mejor para la obra, como lo vemos más adelante. Pero él dice claramente, yo tengo el deseo ya de partir y de estar con el Señor. Esta palabra para partir aquí, que está usando el apóstol Pablo, varios comentaristas han hablado de un significado muy interesante que tiene, varios significados. Por ejemplo, esta palabra era la palabra griega anauleo, que significaba soltar. Se podía usar para cuando alguien estaba acampando en un lugar y llegaba el momento de levantar la tienda. Entonces tenía que soltar las amarras, desenterrar las estacas, levantar la tienda y moverse para otro destino, un viaje más en la jornada que estaba haciendo. Y esto habla, hermano, de que la muerte puede ser para nosotros entonces esa última jornada, ¿no? Hemos hecho muchos viajes a lo largo de nuestra vida, pero habrá un momento en que esta tienda en la cual estamos habitando, que es nuestro cuerpo, nos va a tocar cortar las amarras, sacar las estacas y se acabó. Porque esta vida, pues obviamente, hermanos, es temporal. Dice las Escrituras que a algunos les dio el Señor o les concede el Señor vivir 70, 80 años a los más sanos, ¿no? Y eso habla, hermanos, de la fragilidad de la vida. Pero también esta palabra significaba, o la usaban, para cuando un barco estaba en el puerto y estaba amarrado, y soltaban entonces también levantaban el ancla y levantaban la vela, y el barco entonces iniciaba un viaje más. Ese será nuestro último viaje, hermanos, sin maletas. No hay maletas en este viaje final, en donde nos toque partir y estar con el Señor. También era una palabra que se usaba para resolver un problema. Cuando de repente había un problema se utilizaba esta palabra, anauleo, resuelto, ya se resolvió. Y es que cuando muramos, hermanos, se resolverán muchos problemas. Muchos problemas. Para empezar, el que muera gravemente enfermo pasará inmediatamente a la salud. ¿Sí? Fíjese cómo son las cosas, hermano. Nos puede doler muchísimo que alguien se enferme y esté agonizando y esté sufriendo dolores y esté pues pasándola mal, pero si es hijo de Dios, si es un cristiano, cuando en el momento en que muera se resolvió el problema. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Viéndolo espiritualmente, yo sé que nos va a doler o nos duele que alguien parta y muera, pero esta palabra dice, se acabaron los problemas. Ese hermano no va a tener que pagar más biles, ni va a tener que estar batallando que me voy a tomar una Salvit para el dolor, o que qué voy a hacer ahora. No, porque la Biblia dice que se acabará las lágrimas, se acabará el dolor, no habrá más tristeza, será todo, hermano, estar en la presencia del Señor. Y esta palabra, anauleo, partir, también se usaba para describir cuando se soltaba un prisionero, que precisamente era la situación de Pablo. Cuando a un prisionero se le rompían las cadenas y se le dejaba ir libre, también se decía que estaba partiendo, o para liberar un animal que estaba debajo de una carga. También se utilizaba esta
Esta palabra es una palabra muy profunda la que utilizó el apóstol Pablo para hablar de su partida y estar con Cristo, que era precisamente lo que él prefería. Yo prefiero partir y estar con el Señor Jesucristo, hermanos. Aquí quiero comentar algo respecto, hermanos, precisamente a que la iglesia, el cristianismo ortodoxo, por ejemplo, los que no creemos en la famosa doctrina del sueño del alma, porque hay movimientos que creen en la doctrina del sueño del alma, que enseñan que cuando un cristiano muere y el cuerpo se pone en el sepulcro, ese cristiano entra en un estado de inconsciencia y está durmiendo. Y entonces ese cristiano un día será despertado, pero está en un estado de inconsciencia. El cristianismo ortodoxo no cree eso. El cristianismo ortodoxo, basado en pasajes como este, que Pablo dice, yo prefiero partir y estar con Cristo. Pablo no está diciendo, yo prefiero partir, irme a la tumba y pasar allá 5,000 años en estado de inconsciencia. No, Pablo dice, yo prefiero partir y estar con Cristo, inmediatamente con Cristo. Entonces, pasajes como estos y varios otros, hermano, se usan para decir, no, esa doctrina no es bíblica. Cuando las personas morimos, los cristianos morimos, el cuerpo va al sepulcro, pero nosotros estamos inmediatamente en un estado de conciencia delante del Señor. ¿Cómo es eso? No lo alcanzamos a entender en esta dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar fuera del cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados aquí a materia, espacio y tiempo. Y entonces, por lo tanto, no podemos entender estas cosas que son misteriosas y que tienen que ver con el más allá, con el estar sin cuerpo. No entendemos qué es estar sin cuerpo, pero habrá un estado intermedio donde estaremos sin cuerpo en la presencia del Señor, conscientes, esperando ¿qué cosa? La resurrección del cuerpo. Cuando el Señor regrese, el cuerpo sea resucitado y unido una vez más lo inmaterial que ya está en el cielo con lo material que acaba de ser resucitado. Mucha gente dice, pero es que hay pasajes donde la Biblia habla de la muerte como si fuera un sueño, y sí los hay, pero son metáforas, no es algo literal. Pablo mismo fue el que escribió de la muerte como una especie de sueño. En 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 14 al 16, Pablo escribió, pero está hablando metafóricamente en una forma poética. En este momento, cuando Pablo está cerca de la muerte, Pablo no dice me voy a ir a dormir. Pablo dice no, yo quiero partir y estar en la presencia del Señor. Pablo mismo fue quien dijo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Y para Pablo ese estado que nosotros no queremos estar, era mejor para él. El estado de estar en la presencia del Señor era lo que él quería hacer. Verso 24. Estos comentarios que de repente inserto, hermano, en los sermones, de repente no son del interés de todos. Hay gente que dice, pero hay gente que sí nos interesa, porque usted sabe que de repente hay personas dentro de la iglesia que tienen conceptos cerrados de ciertas doctrinas que aprendieron mal y hay que corregírselos. Verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí está, hermano, donde vemos entonces el amor de Pablo por los hermanos. ¿Qué prefería Pablo? Irse con el Señor. Pero ahora Pablo, ¿en quién está pensando? ¿En su comodidad de estar en el cielo? No. Está pensando en la necesidad que los hermanos tienen de él. Dice Pablo, yo renuncio a mi comodidad con tal de seguir vivo y de seguir enseñando a los hermanos que me necesitan. A lo largo de la historia, hermano, ha habido hombres que han pensado como Pablo, tanto en la Biblia como en la historia. Cuando estudiamos cuando estuvimos estudiando y estudiamos el tema de misiones, aprendimos la vida de varios misioneros que sacrificaron todo por llevar el evangelio a otros continentes. Un misionero de aquí de Estados Unidos que se llamaba Adoniram Hudson, él sacrificó todo por llevar el evangelio. Incluso en una misión murió su esposa y murió su hijo. Y aún así, eso no lo hizo desistir de seguir predicando el evangelio, porque él estaba dispuesto a renunciar a toda su comodidad personal con tal de poder llevar el evangelio a otras personas. Pablo dice, para mí es más provechoso ir con el Señor. Yo quisiera partir, soltar las amarras de esta tienda, de este barco y emprender ese viaje, el último viaje. No necesito maletas porque allá lo tendré todo. Pero Pablo piensa y dice, mas es necesario por causa de vosotros que yo me quede acá. Hermano, si tan solo en este sentido nosotros pensáramos como Pablo, ¿cuánto mejor no sería la iglesia? El ser hermanos, el estar aquí reunidos.
El estar pensando en los demás. No en mí, sino en los demás. Que es algo también más adelante aquí mismo en esta carta dice, ¿no? Cada uno de vosotros preocúpese no por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y este pensamiento de Pablo, hermano, de seguirse quedando, ¿qué implicaba quedarse? Bueno, implicaba otra vez volver a una vida de misionero difícil. Viajes, naufragios, hambre, persecución, ayunos, desvelos, todo lo que había representado su ministerio de sufrimiento. Pablo dice, bueno, por los hermanos, hagámoslo por los hermanos. Verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vean, se decanta Pablo al final y dice, ¿y saben qué? Confiando en esto, me quedaré. Pablo no dice, el Señor me lo reveló ya. Yo quería irme, pero el Señor vino y me dijo, no, tú te vas a quedar. No, Pablo dice, yo confío en que al final me quedaré. Como que entiende que el propósito de Dios es, todavía no, todavía tú te vas a quedar y vas a seguir haciendo ¿qué cosa? Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, para seguir edificando todavía a los filipenses, porque es a ellos a los que les está escribiendo. Estaba interesado en que siguieran desarrollándose y creciendo espiritualmente y que el gozo de ellos siguiera fuerte sabiendo que el Señor había contestado sus oraciones. Que las oraciones que ellos habían hecho, esto iba a aumentar la fe de los filipenses. La liberación de Pablo acababa aumentando la fe de los filipenses y su gozo y su crecimiento espiritual y el afirmarse en el evangelio. Permaneceré, dice. Llega un momento en que Pablo lo discierne. Vamos a quedarnos todavía acá. Y verso 26, por último, dice Pablo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo pide poder ir una vez más a ver a los filipenses. Poder ir una vez más. Quiere volver a verlos. Y en ese ver a los filipenses y los filipenses ver a Pablo, los filipenses glorificar a Cristo en Pablo. Glorificar a Cristo en Pablo. ¿Por qué? Porque están viendo cómo se sufre realmente en la fe. Pablo acaba siendo el ejemplo supremo de cómo se sufre en la fe, de cómo se obtienen las victorias por medio de la oración, de cómo el Señor responde las oraciones y de cómo Pablo vendrá entonces a la iglesia para seguir edificando a los hermanos de Filipo, hermano. Y va a resultar en la gloria de Dios en todos los sentidos entonces la liberación del apóstol Pablo. Este pasaje, hermanos, de lo que habla es prácticamente, hermano, de que el mayor gozo que deberíamos de experimentar nosotros como creyentes es estar en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermano, ya todo lo demás pasa a ser secundario, pasa a ser tenido, como decía Pablo, por basura. La estancia en este mundo pasa a ser como, bueno, si el Señor quiere que yo siga aquí, porque todavía me quiere aquí, pues me quedo. Pero yo prefiero partir y estar con el Señor. Hermanos, que Dios nos llene de esa fe, hermanos. Porque muchas veces, hermano, vivimos en un constante temor, ¿no? de la muerte, del envejecimiento, que como decía yo hace un rato, es humano, pero que como cristianos, hermano, deberíamos de decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener todo en este mundo, pero si no tengo a Cristo, en realidad no tengo nada. Y cuando nosotros llegamos a esa convicción, a vivir de esa manera, todo lo demás, hermano, resulta ya desechado por nosotros, hermano. Cuando los cristianos enfrentamos la prueba con valor, como el caso del apóstol Pablo, nosotros contagiamos a los demás para que también se llenen de fe, se llenen de ánimo, se llenen de valor. Nosotros deberíamos entonces como cristianos ser una inspiración para otros, porque eso es lo que Pablo acaba haciendo para los filipenses. Dice Pablo, yo seré liberado, iré otra vez a ustedes y entonces Cristo será glorificado en mí por medio de ustedes. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.